Existe algo que extrañamos y con ganas del internet de antaño y era la inocencia con la que muchos de nosotros tomábamos lo que veíamos en páginas y en videos aquí en YouTube. Era una época más simple donde cualquier cosa nos podía entretener y donde daba cabida a varios mitos urbanos que se esparcían con rapidez. Es decir, antes del internet se tomaba como si fuera una especie de deep web, un lugar donde se encontraban los secretos de empresas y gobiernos que no querían que conocieras. Y sí, todos terminamos por creernos por lo menos alguna de estas mentiras. Y entre algunos de estos mitos estaban las historias de los supuestos episodios perdidos de series animadas. Hoy en día este tema se trata como un meme, ya que tanto las creepypastas de una deplorable calidad, junto a la falta de pruebas, hicieron que las personas dejaran de tomarse en serio cualquiera que se presentara con una historia donde vio un episodio inédito de una caricatura, pero en su tiempo fue un tópico bastante recurrente en varios foros de internet, pues a pesar de que algunas de estas historias fuesen bastante fantasiosas, aún cabía la posibilidad de que algún desquiciado de una cadena de televisión creara material inédito o subido de tono basado en una serie, por lo que consecuentemente convertiría este contenido de material oficial. Ese era el encanto de los episodios perdidos y la razón de por qué tantos de nosotros terminamos por creer en algún mito de este estilo. Pero hay más que solo historias tontas hechas por niños en internet, pues con el paso de los años y con la apertura de muchos animadores en redes sociales es que se han descubierto indicios y pruebas de episodios perdidos. Así que vamos a dar un repaso por la historia de estos episodios, ver cómo impactaron a la comunidad de animación y mostrarte los casos donde esto resultó ser verdadero. Y a todo esto, ¿desde cuándo existen los episodios perdidos? Pues tiene que haber un punto de partida donde las personas se llegaron a enterar o se percataron de que existían capítulos de sus series que llegaron a ver pero nunca volvieron a ser mencionados. Todo esto nos lleva nada más y nada menos a uno de los fandom más fieles y más longevos de la historia del entretenimiento. Sí, hablamos de los fans de Doctor Who. Esta serie de ciencia ficción que sentó las bases para el sci-fi tiene uno de los grupos de fans más asombrosos que cualquier serie podría querer. El nicho está tan apegado al programa que allá por la década de los 70 muchos fans comenzaron a capturar el nombre y las fechas de algunos episodios que dejaron de transmitirse con el paso de los años, siendo considerados como episodios perdidos dentro de su transmisión. Posteriormente, con la llegada de los formatos caseros con las cintas VHS, es que se llegarían a encontrar dichos capítulos. Esta fue la primera vez que el público conoció lo que era un episodio perdido, y esto rápidamente se extrapoló al mundo de la animación. Podríamos mencionar casos concretos donde es bien sabido la existencia del material, como lo es el caso de los 11 censurados de la Warner Bros., 11 cortos animados de la época clásica que fueron completamente vetados por su alto contenido racista. Pero no es el tipo de casos que nos interesa, más bien son del estilo leyenda urbana, algo que se lo escuchaste decir a un amigo y este lo escuchó de otro. De este tipo de historias es la que forman el folclore de los clásicos episodios perdidos. Esto nos arrastra hasta la década de los 90. La animación para este punto estaba en uno de los mayores apogeos dentro de la televisión, así que varias series animadas se convirtieron en íconos de la cultura popular y ya saben qué le encanta hacer a la gente con las cosas más populares. Sí, crearles historias falsas o rumores que desprestigiaban y afectaban a la imagen de la serie en sí. Tal vez esto no esté tan marcado hoy en día, pues con TikTok y los posts que publica tu tía católica, el mentir y decir sandeces demonizando un producto es el pan de cada día al punto en que ya lo tomamos como algo normal. Pero en esa época este tipo de cosas se creaban a raíz de la imaginación de la gente, la poca comprensión de algunos temas y sobre todo la malinterpretación de algunas noticias que llegaron a ser relevantes en su momento. Caso más claro es el de John Kricfalusi, el creador de Ren y Stimpy. Seguramente ya conocerán la historia de este hombre y algunas de sus fechorías, al punto que para mediados de los 90 Ren y Stimpy se había convertido en un referente cultural tan reconocible que incluso su creador se volvió famoso. Esto hizo que todas sus polémicas fuesen parte del fenómeno que fue la serie, y por consecuente se inventaron historias alrededor de esta. La más conocida es que Falusi era un demente en todo el sentido de la palabra y que manejaba hacer episodios tan violentos, cargados de humor y referencias adultas junto a una gran cantidad de símbolos satánicos, que Nick decidió encapsular todos estos episodios y vetarlos de su canal. De hecho, esta historia no está tan alejada de la realidad, pues Falusi sí estaba loco, sí mandaba guiones muy subidos de tono y de hecho sí que existió un episodio que fue reservado por Nick durante casi una década, y ese fue el episodio El mejor amigo del hombre, que fue encapsulado desde 1993 hasta 1999, cuando Falusi por fin recobró el permiso de sus personajes y de los símbolos satánicos. Era algo común para la época, pero como ven fue de los primeros mitos en convertirse en realidad, y es que ahora ignoramos la popularidad que gozaba esta serie en su momento,
momento, pero en esta época se trataba de la animación top que regía cómo es que hacía el resto de animaciones y de las más reconocibles por parte del público. Es por eso que este caso y el posterior descubrimiento de este episodio genuinamente perdido provocó que este fenómeno se aplicara a otras series animadas populares. Si las series más reconocibles de la época tenían un episodio inédito, ¿qué sería de las demás? Es así como los primeros foros que comenzaron a interesarse en la animación, como es el caso de un prematuro 4chan, el cual en un principio era un tablón de imágenes dedicado al anime y a la cultura geek, donde varios usuarios comentaron el hecho de que era probable que sus series favoritas tuviesen episodios perdidos, recabando información y armando teorías. Estamos hablando aproximadamente de 2003, donde todo este tipo de temas comenzaban a proliferar dentro de este novedoso mundo que era internet. Sí, suena como que ya no chilla la cadera, pero eran las cosas que nos llamaba la atención al ver que había más personas y sobre todo, información que de algún modo respaldaba nuestras creencias. Es así con el paso del tiempo y la creación de otros foros como Reddit o Taringa, que se empezaron a volver más famosos estos temas. Desde los 90 ya cargábamos con varias historias de este estilo, supuestos episodios de Pokémon que causaban epilepsia, minutos recortados de episodios de Los Simpson y otros menos comunes, como un supuesto episodio de la serie de Batman donde mostraban un deceso explícito. Todo este tipo de mitos y leyendas urbanas se fueron transformando en creencias del internet, y es que al paso de los años y con la disminución de cartoons que dominaran plenamente el mercado, es que este asunto dejó de ser del interés de boca en boca para tener su lugar en internet. Eso sí, exceptuando los temas que tuvieran algo que ver con el satanismo, pues en eso sí las personas mostraban un interés mayor. El punto es que dentro de los foros un montón de raros se juntaban para hablar sobre teorías de series para niños, y aquí es donde entra uno de los mayores impulsores de este tópico, las creepypastas. A la par de todo esto que les estamos hablando, se estaban consolidando las historias de terror hechas por usuarios de internet, o mejor conocidas como creepypasta, las cuales entre las decenas y decenas de temas que podían tocar, las series animadas fueron de las más relevantes del medio, tal vez porque pervertían algo tan simple y cotidiano como lo es una serie animada, o tal vez por el factor nostalgia, pues a quién no le va a generar morbo saber los secretos que escondía la serie que veía de chico. Por todo esto es que las creepypastas de series animadas se volvieron tan populares y comunes dentro del internet de los 2000, y es que para ese entonces muchos usuarios no llegaban a comprender del todo lo que era una creepypasta, y no los culpamos. La mayoría de estas historias se contaban en primera persona y generalmente ponían un tipo común en situaciones extranormales. Esto que les voy a contar es 100% real. Bueno, era un día normal cuando me dio por jugar San Andreas, todo normal, inicié mi partida como es de costumbre, pero era como se sentía extraño el juego, pero no le di importancia, seguí jugando. En el juego se escuchaban gritos de espanto, pero no le di importancia y seguí jugando, pero me sentía vigilado por alguien o algo, pero no le di importancia. Es por eso que algunos usuarios llegaban a confundir estas historias inventadas con auténticos relatos de terror, lo que provocó más confusión en la prematura búsqueda de episodios perdidos de series animadas. Por eso es que muchas personas piensan que creepypastas como La vida de Calamardo o el verdadero final de Cat Dog son historias reales y no cuentos que alguien se inventó para entretener. De hecho, el asunto llegó a estar tan arraigado que en su momento existían videos como estos, desmintiendo creepypastas, donde usuarios se dedicaban a desmontar todos los argumentos de estas historias para probar que eran falsas, algo bastante inútil hoy en día. Todo esto que acabamos de mencionar es importante para los episodios perdidos, pues entre un mar de misticismo, de teorías locas e historias que se notaba que estaban hechas por niños, de verdad existían casos de episodios que jamás habían salido a la luz. El más recordado y relevante es el episodio Rude Remova del laboratorio de Dexter. Este capítulo fue originalmente pensado para la segunda temporada de la serie. La primera y única proyección del episodio en esos años fue en la World Animation Celebration en 1998, donde Cartoon Network junto a los equipos creativos de ese momento de Hanna-Barbera mostraron el episodio. Rápidamente fue censurado debido al inapropiado contenido, pues tenía una alta carga de malas palabras y ningún tipo de censura. Hoy nos sorprende el hecho de que en verdad hayan hecho este episodio, siendo que el laboratorio de Dexter es una serie infantil. Pero por esos años, Cartoon Network se estaba reformando y bajo su visión, ellos no hacían animación exclusivamente para niños. Esto sentó las bases para la creación posterior a Adult Swim, pero eso es otra historia. Tras la proyección se corrió el rumor de que existía un episodio inédito de esta serie que estaba lleno de malas palabras, convirtiéndose en un mito bastante popular entre los grupos de animación. Pero gracias al aumento de creepypastas y que no existía ni una sola prueba que respaldara su existencia, es que se tomaba como falso. Eso hasta que en 2013 Adult Swim decidió desempolvar el episodio y lanzarlo al público por primera vez. Este fue de los casos más importantes en la búsqueda de episodios perdidos, pues todos daban por sentado que se trataba de una historia más del montón.
Otro de estos casos fue el episodio prohibido de los Rugrats, el cual en teoría estaría lleno de insultos, referencias subidas de tono y una completa falta de respeto al material original. En su momento nadie sabía exactamente de qué iba el episodio, mas nunca se dejó hablar del mismo, ya que había personas que juraban que existía. Al igual que pasó con Ru de Remova, el tiempo hizo que los usuarios pensaran que se trataba de una simple creepypasta más del montón, pero después de años fue liberado. Claro, en este caso no se trataba de una animación terminada, ni siquiera un piloto, se trataba de una secuencia de storyboards donde Tommy le intentaba dar un vaso de jugo envenenado a Angélica, pero es detenido por su madre, quien sale volando cuando el padre de Tommy la empuja violentamente, diciéndole que debía pagar tributo al hombre de la casa. Posteriormente el personaje sufriría una especie de ataque epiléptico y Angélica, bueno, tal cual como dice el storyboard, diría entre gemidos subidos de tono que no sabía que su tío era tan fuerte. Si bien no se trata de una animación como tal, sí que encendió el interés de todos, pues era la confirmación de la creencia popular que todos teníamos en esos años, pues dentro del círculo de los animadores existían personas perturbadas que estaban dispuestas a crear episodios perversos con el fin de cumplir sus fantasías, o más o menos, pues este storyboard pertenece a un ejercicio de creatividad hecho en su tiempo por parte de los escritores. Por eso es que este tipo de historias siempre nos han fascinado y nos han mantenido a la expectativa de si son o no verdad, pues a pesar de que muchas de estas historias resultaran ser creepypastas y relatos inventados, siempre existió un grado de verdad en sus palabras. Todo de algún modo sabíamos que era posible que en verdad existiera este tipo de cosas, no solo por los casos que en verdad se descubrió un capítulo perdido, sino porque no era difícil imaginarse algún creativo desquiciado queriendo hacer algo fuera de serie. Este misticismo y esa necesidad por creer en su existencia alimentaron el folclore de muchas de nuestras series favoritas, lo que desencadenó en varios movimientos como la creación de fan animation, fanfics e incluso series tipo RPG donde usuarios inventaban pistas y material falso para crear un caso. No solo eso, a pesar de que el género de episodios perdidos haya perdido credibilidad e interés con el paso de los años, se nota que siempre harán saltar las expectativas de las personas, pues tan solo el fenómeno de la los media fue un punto donde se reavivó este tipo de casos, así que estamos seguros que siempre van a estar en el pensamiento general de los usuarios.